Quiero hacerle una pregunta. ¿Ha enfrentado situaciones difíciles en su vida? A ver, levante la mano si ha enfrentado situaciones difíciles. ¿Cuántos de ustedes se identifican conmigo? Yo he enfrentado situaciones difíciles en mi vida y debo reconocer que muchas veces he deseado en el corazón salir corriendo. ¿Cuántos han querido salir corriendo al enfrentar un problema que usted mira y dice, lo mejor sería salir corriendo? ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener alas? La Biblia dice, les gustaría tener alas como la paloma para salir volando y alejarnos. Uno quisiera estar en otra ciudad, en otra parte, en otro país tal vez, para que nadie lo encuentre, para que nadie lo moleste con el problema que está enfrentando. O no sé si usted alguna vez ha cerrado los ojos y ha tratado de pensar de que lo que está viviendo es simplemente una mala noche, una pesadilla. Y cierra uno los ojos y quisiera uno abrirlos y decir, ya me desperté de esta noche, cesó la horrible noche, dígale al del lado, cesó la horrible noche. Pero cuando uno abre los ojos se encuentra con la cruel realidad. Pues le tengo buenas noticias en esta noche. Usted no es el único que se ha sentido así. Dígale al del lado, qué afortunado eres. No eres el único que has querido salir corriendo a la voz de un problema. Yo también he querido salir corriendo a la voz de los problemas. Y la Biblia nos presenta a través de una mujer que también los personajes bíblicos sintieron el deseo de salir corriendo durante los tiempos difíciles. Y hoy vamos a aprender qué hacer en tiempos de crisis. Y así se titula esta enseñanza. ¿Qué hacer en tiempos de crisis? La Biblia nos habla de que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida enfrentaremos aflicción, problemas, dificultades. Ninguno de nosotros está exento. Así que levante la mano y diga, yo no me salvo. Jesús lo advirtió y él dijo, en el mundo encontrarán aflicción, problemas, dificultades. Y hay una persona, una mujer que me llevó a reflexionar sobre lo que hacer o lo que debemos hacer en tiempo de crisis. Y este personaje es Agar. ¿Cuántos conocen algo de Agar? ¿Quién me puede decir algunos datos de Agar? ¿Quién es Agar, esa mujer en la Biblia? ¿Quién me puede dar alguna referencia de esa mujer? ¿Quién es Agar? Sierva de Sara, concubina de Abraham. ¿Qué más saben ustedes de Agar? A ver, ¿quién más? ¿Cómo? La mamá de Ismael. Listo. ¿Y qué más datos? ¿De dónde era? Era egipcia. Entonces, si usted quiere conocer más de Agar, pues usted puede leer en Génesis capítulo 16 y Génesis capítulo 21. Yo le voy a resumir la historia en esta noche, pero usted en casa puede profundizar en la vida, en la historia de Agar. ¿Quién era Agar? Agar era una mujer egipcia. Agar llegó a ser parte del servicio de Abraham cuando éste, por una hambruna que se presentó en la tierra de Canaán, se vio forzado a ir a Egipto. Y no sé si usted recuerda esa parte de la historia que Abraham le dice a Sara, cuando te pregunten, no le digas a nadie que eres mi mujer, di que eres mi hermana. Y el faraón al verla tan linda y todo el pueblo egipcio al verla tan linda, pues desearon tener una mujer así como esposa. Y dice que el Señor se levantó en furia y vino en contra de Faraón, y Faraón le hizo el reclamo a Abraham y le dijo, ¿por qué me has mentido? Bueno, ¿cuál fue la recompensa por esa ofensa que el Faraón tuvo en contra de Abraham? Le dio posesiones, le dio animales, le dio servidores, y dentro de ese servicio, dentro de ese grupo de personas estaba una mujer llamada Agar. Agar tomó trascendencia más adelante en Génesis capítulo 16. La historia bíblica nos cuenta que Sarai en ese momento estaba desesperada. ¿Por qué Sarai estaba desesperada? Porque no había podido darle un hijo a su esposo Abraham. Entonces en esa época era muy común que si una mujer no podía tener hijos, la esclava, la sierva, fuera entregada a ese hombre para que en nombre de ella tuviera un hijo. Y eso fue lo que le dijo Sarai a Abraham. Le dijo, mira, yo no te puedo dar un hijo, aquí te entrego a mi sierva Agar. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 16 que Abraham tuvo relaciones sexuales con ella. Y producto de esa relación nació un niño llamado Ismael. Pero ahí vino una situación. Dice que en ese momento cuando Agar quedó embarazada, empezó a mirar con desprecio a su ama. Y las cosas se empezaron a poner bastante difíciles. Ahora más adelante dice que ya nació el niño y el niño creció.
Y Dios se apareció. En Génesis capítulo 18, Dios se aparece a Abraham y le da una promesa. Dice que detrás de la puerta estaba escuchando Sarai la conversación de los 3 hombres de Dios con Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, dentro de un año cuando venga, Sara tendrá un hijo. Ahora, ¿quién recuerda qué fue lo que hizo Sara esa noche? Se puso a reír, dígale de lado, se rió. Se rió de las promesas de Dios. No creyó en su corazón. Ella dijo, este es un viejito, yo soy estéril, soy viejita, ¿qué puede salir de nosotros? Pero Dios se glorificó y al año nació Isaac. Luego de que Isaac crece y ya lo destetan, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 21 ya, que Agar y su hijo Ismael sobre todo, empezaron ¿a qué? A burlarse. Empezó a burlarse de Isaac. Ahora, se levantó el corazón de mamá. ¿Cuántas son mamás acá? ¿Qué pasa cuando se meten con un hijo suyo en el colegio? ¿Dónde está ese asesino que yo le clavo las uñas? Porque apareció el instinto maternal de Sara y le dijo a Abraham, me haces el favor y me despachas a esta esclava, me la echas de la casa. Y dice la Biblia que Abraham, a regañadientes y oyendo la voz de Dios, tuvo que despedirse de su hijo y de Agar. Y ella se fue al desierto y allá en el desierto tuvo un trato con Dios. Ahora, ¿qué es una situación en crisis o qué es una crisis en nuestra vida? Son cambios negativos que son relevantes para nuestra vida. Cuando llega y aparece algo que cambia nuestro destino, que cambia nuestra forma de vivir, estamos en crisis. Ahora, la primera crisis que vivió Agar está en Génesis capítulo 16, versículos 5 y 6. ¿Qué le pasó a Agar en ese pasaje? Génesis capítulo 16, versículos 5 y 6 dice, así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces imaginémonos la situación. Ella era una esclava. Ella estaba obligada a hacer los quehaceres de todo lo que era la casa de Abraham. Para eso fue que la tenían y para eso estaba contratada. Y un día, su ama o su jefa, se le ocurre la grandiosa idea de que ella puede tener una relación sexual con su marido y le puede dar un hijo. Inmediatamente Agar gana trascendencia. Pasó de ser una esclava a ser la concubina de Abraham. Y lógicamente ella se creció, dígale al del lado, se creció, ¿cierto? Se le subió el puesto a la cabeza. A Agar se le subió el puesto a la cabeza, se le subió la fama. Entonces ya las otras siervas, las otras esclavas la empezaban a ver como una de las esposas de Abraham. Y ella se enseñoreó de eso, se creció, se jactó, se vanaglorió. Y ahí viene la primera crisis. Seguimos leyendo en el versículo 5. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. ¿Qué tal? Le consigue la esclava, la hace acostar con la esclava y luego le echa la culpa. Dígale al hombre a la mujer, dígale, ¿qué tal? Siempre es así, ¿no? Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Empezó a darle lata. Y Abraham entonces le responde y le dice, mira, ella es tu sierva, haz con ella como mejor te parezca. Entonces dice la palabra que Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Vino un tiempo de crisis. Esto fue una crisis familiar. Sarai empezó a tener celos, a molestarse por la forma seguramente como Abraham empezó a tratar a Agar, cómo trataba a ese niño. Y Agar empezó a sentirse correspondida de alguna forma por el amor de Abraham. Y esto llevó a que se presentara un cambio negativo en la vida de Agar. Agar llegó a un puesto importante, una mujer relevante para Abraham. Y de un momento a otro, una decisión de Sarai destruyó lo que realmente ella sentía que había conquistado. Y ahí vino un tiempo de crisis. ¿A dónde se fue ella esa noche cuando Sarai se cansó del maltrato de Sarai? Se fue para el desierto. Y estando en el desierto, un ángel del Señor se le apareció y le dijo, oye, ¿tú qué haces aquí? Regresa y sométete a la autoridad de tu señora. Y ella obedientemente regresó. Pero ahí se presentó una crisis familiar. Fue la primera crisis que ella vivió bíblicamente hablando de lo que nos muestra la palabra de Dios. La vivió en la casa de Abraham
y de Sarai, pero no fue la primera y única crisis. Y con esto, ¿qué le quiero decir? Que nuestra vida está llena de crisis. En este caso fue una crisis familiar, así que usted puede pelear con su esposa, puede pelear con su hermano, puede disgustarse con su papá, con su mamá, porque se va a presentar, se puede presentar. En lo posible nosotros debemos trabajar para que no suceda, pero nadie está exento. Así que levante la mano y diga, no estoy exento de las crisis familiares, de las situaciones difíciles entre hermanos, entre hijos, entre tíos, abuelos. Nadie está exento, ninguna familia está exenta. Y esta fue la primera crisis que vivió Agar. Ahora en Génesis capítulo 21 encontramos otras crisis que ella vivió, pero ya no sola, las vivió junto a su hijo Ismael. La segunda crisis que ella vivió fue otra crisis familiar. Génesis capítulo 21, versículo 10. Ella regresa, tiene el bebé crece. En este momento el bebé debe tener entre 13 y 17 años, ya es un adolescente, un casi hombre. Y en Génesis capítulo 21, versículo 10, Sarai nuevamente se acerca a Abraham y le dice, echa fuera a esa esclava y a su hijo de nuestra casa. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No lo permitiré. Dígale al de lado, no lo permitiré. Y aquí viene algo relevante para la vida de Agar. Agar en ese momento fue despreciada, rechazada. El rechazo es un desprecio, el desprecio es un rechazo. ¿Quién la rechazó? La rechazó Sarai en primer lugar. Y yo me imagino, y tratemos de pensar en la escena en donde Sarai constantemente le estaba hablando a Abraham. ¿Qué le decía a una mujer? ¿Qué le puede decir una mujer en esa circunstancia a un hombre? A ver, una mujer que se atreve y me diga, ¿qué le puede decir una mujer a un hombre como Abraham en esa circunstancia? Bueno, o un hombre que se atreve y me diga, ¿qué cree que le diría una mujer en una circunstancia como esa? Usted se va a poner en los zapatos de Abraham por un momento y las mujeres se van a poner en los zapatos de Sarai. A ver, ¿qué le diría Sarai a Abraham? Muda. Eso, así es, sí. Ajá, ¿qué hubo? ¿Y qué? ¿Cuál es el cuento tuyo con la vieja esa? O ella o yo, me la sacas de aquí, ¿qué hubo? Pilas, ¿sí o no? Muy bien, Marta, así es, ¿sí o no? Así le diría a la mujer aquí en esta época, aquí en Montería. Ajá, ponte pilas, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo es la cosa? Ajá, me la sacas de aquí, échala, fuera, fuera, fuera. ¿Y qué sentiría Abraham en ese momento? Yo creo que él sintió dolor porque era su hijo. La Biblia dice, en la versión Reina Valera, dice que él se enfureció, se enojó porque imagínese la cantaleta ahí todos los días. Ajá, ¿cuándo es que la vas a sacar? Mañana, mañana. ¿Cuándo la vas a sacar? Otra vez llegó, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Y eso cargó el corazón de Abraham y Dios tuvo que hablarle y decirle, sí, escucha la voz de ella, que el de la bendición es Isaac. Y aún voy a hacer de él, de tu hijo Ismael, una nación poderosa. También de él habrán descendientes poderosos. Y Abraham obedeció. Pero pensemos por un instante en Agar. ¿Qué siente una mamá? A mí me gustaría preguntarle a las mamás esta noche. ¿Qué puede sentir una mamá cuando ven que su hijo también es rechazado? Porque ahí no solamente era la historia para Agar. De una u otra forma le estaban diciendo, ¿sabe por qué Sarai le dijo eso? Porque ella estaba cansada de que el niño grande, Ismael, se burlara del niño pequeño. Se burlaba. Se la montaba en tiempos modernos, hablando hoy en día, se la tenía montada, se la tenía al rojo y esta mamá dijo, no me lo aguanto más y no vamos a compartir la herencia. Así que me haces el favor y me lo echas sin un peso, porque todo esto se lo dio Dios a mi hijo. Eso haría una mamá. ¿La mamá no defiende la herencia de su hijo? Bueno, ¿cómo se sentiría Agar pensando que su hijo no iba a tener nada? Pensemos en las emociones de Agar. A ver, alguien que me diga cómo se sentiría Agar. Humillada, ¿qué más? Impotente, despreciada, baja autoestima, por debajeada, pisoteada, impotente, ¿qué más? Decepcionada, ¿qué más? Utilizada, preocupada. ¿Y ahora qué vamos a hacer con esto? ¿Qué va a ser del futuro de nosotros? ¿Y qué sentiría Ismael? Porque un papá a veces dice, el papá deja de comer por darle al hijo. Al papá lo que más le importa, no importa lo que le hagan a él. ¿Cierto papá? ¿Cierto mamá? Que con tal de que se lo hagan a usted, que a su hijo no le hagan ni le toquen un pelo, no importa. Pero ¿qué sentiría ella como mamá viendo a su hijo sufrir? ¿Qué podría estar sintiendo Ismael en ese momento? Rechazo, vergüenza, desprecio.
rabia, rencor, odio, ¿cierto? Hacia Sarai, hacia Isaac. Entonces, ¿deseo de qué? De venganza. Entonces, imaginémonos las heridas del corazón. ¿Tenía heridas en el corazón Agar? Heridas tremendas. Entonces, las crisis familiares, esta fue la segunda crisis familiar. Y debemos reconocer que las crisis familiares traen heridas a nuestro corazón. Cuando hieren a un hijo de nosotros, cuando le pegan en el colegio, cuando alguien le hace algo en la calle, en donde sea, a nosotros nos duele el corazón. Porque no queremos que se nos metan con el tesoro más preciado. ¿O no es así? Entonces, esta familia entró en crisis. Hubo cambios negativos relevantes en la vida de Agar. También hubo cambios negativos relevantes en la vida de Isaac. Hubo cambios negativos relevantes en Abraham, porque Abraham también estuvo adolorido. Entonces, ¿qué debemos entender? Que nosotros nos vamos a enfrentar a crisis por desprecio, por rechazo de nuestra familia. La Biblia dice que aún nuestras familias nos pueden rechazar y nosotros tenemos que estar preparados para hacerle frente a esos tiempos de crisis. Cuando tu familia te diga, ándale, ahora sí, evangélico, aleluya, gloria a Dios, Biblia sudá. ¿Ah? Biblia sudá. ¿Cómo le parece? Su familia lo puede rechazar. En el colegio te pueden rechazar, ay, ahora sí, ya entonces no sales con nosotros, no haces lo que yo hago, porque ahora eres evangélico. Te pueden rechazar en la universidad, te pueden hacer el uy, horrible, eres maluco. ¿Por qué? Porque hace parte de la vida. Nos pueden rechazar en nuestros trabajos. Piensa en una persona que ha durado toda su vida en un empleo, se ha capacitado, se ha esmerado y está esperando la oportunidad de oro para convertirse en el futuro gerente. Y llegó el día en donde el gerente que duró 25 años se fue y dice, ahora es mi tiempo. Pero ese día en la empresa deciden nombrar a otra persona que no es él. ¿Cómo se puede sentir una persona en ese momento? Rechazado, usado, despreciado. Entonces nos vamos a enfrentar a ese tipo de crisis. O a un niño que ve cómo su papá y su mamá se separan. Y luego su papá hace otra vida con otra persona y con esa otra persona tiene un bebé. Y empieza a ver que el papá le presta más atención a ese bebé que a él. ¿Ha visto situaciones de esas? Yo he visto cientos de historias de ese tipo. Y por eso le hablo hoy y le digo, tenemos que estar preparados para las crisis familiares. Se van a presentar. Muchas son las circunstancias y nosotros tenemos que preparar nuestra vida para responder adecuadamente a este tipo de retos. Ahora la tercera crisis que ella enfrentó con su hijo Ismael fue la crisis física o de una enfermedad o de la muerte. Génesis capítulo 21, versículo 16. Dice que Agar se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia y se echó a llorar y dijo, no quiero ver morir al muchacho. Pensemos en Ismael antes de que fuera echado de la casa de Abraham. ¿Cómo vivía Ismael en la casa de Abraham? Pensemos juntos, ¿cómo vivía? Abraham en ese momento ya era un hombre rico, tenía comodidad. Ese muchacho, ¿cómo vivía en la casa? Tenía Xbox, tenía el último Samsung. El muchacho estaba en las gloriosas, ya estaba a punto de entrar a la universidad, estaba terminando el colegio. Estaba en uno de los mejores colegios allá de Canaán, ¿verdad? Bien educado, bien comido, las 3 comiditas bien puestas y si le daba hambre a las 10 y a las 4 tenía la media tarde ahí asegurada. O sea, no tenía problema de ninguna índole. ¿Por qué? Porque era el único hijo de Abraham. Era el heredero hasta ese momento. Nace Isaac y ya tiene que compartir, pero a pesar de eso, ese papá tenía tanto que no tenía ningún problema de compartir con su hijo. Pero llega un momento en donde se levanta el conflicto familiar y Abraham se ve forzado ¿a qué? A echarlos. Y la forma como los saca es fuerte, porque la Biblia dice que muy de mañana Abraham se levantó, les preparó comida y les dio un odre con agua. Y les dijo, váyanse. Y no les dijo para dónde, simplemente váyanse y los dejó a la deriva. Los soltó y ellos tuvieron que irse. Y en medio de esa caminata por el desierto, porque dice que empezaron a caminar por el desierto de Berseba, el desierto los consumió. Y llegó un momento en donde el agua se acabó, en donde la comida seguramente se puso vieja y llegó la circunstancia fatal. El más débil no soportó
Y dice la palabra que con el dolor seguramente de su corazón dejó al hijo debajo de un arbusto y se fue a unos 100 metros desde donde lo podía ver. La Biblia dice desde la distancia de un tiro de arco. Y ahí se puso a llorar para no ver morir a su hijo. ¿Cómo estaba su hijo? A punto de morir. Ahora yo traigo a colación esto porque hace poco vivimos un ejemplo de lo que le pasó a Michael Schumacher. Usted conoce a Michael Schumacher, ¿cierto? Campeón de Fórmula 1, un super penta ultra mega campeón de Fórmula 1, un hombre fuerte, 45 años, esquiando. Nadie lo esperaba, se cae, se da un golpe en la cabeza y quedó en coma. ¿Usted alguna vez ha tenido que estar en una clínica por 7 días seguidos al menos? ¿15 días? ¿20 días? ¿30 días? 40 días, ¿ha podido experimentar ese tipo de angustia que produce estar todos los días girando en torno a una persona enferma? Esta familia no lo esperaba. ¿Quién iba a esperar que Michael Schumacher a los 45 años se muriera? Si no se murió en un carro de carreras a 350 kilómetros por hora, ¿será que esquiando le iba a pasar eso? Eso significa que usted y yo tenemos que estar preparados para este tipo de crisis. Ninguno de nosotros está exento de enfermarse. Ninguno de nosotros está exento de que uno de nuestros familiares caiga en una enfermedad, Dios no lo quiera, que no estamos esperando. ¿Está usted preparado para enfrentar ese tipo de crisis? Coméntele ahí al de lado y dígale, yo no estoy preparado. Y uno no quiere que la enfermedad llegue, pero hay que estar preparados. Como hijos de Dios tenemos que estar preparados. La enfermedad no viene de Dios. Porque Dios a través de la muerte de Jesús nos hizo libres de la enfermedad. Pero aún hay veces que la enfermedad Dios la usa para glorificarse. O aún la enfermedad la pone el diablo para oprimirnos. Entonces yo tengo que estar preparado. Si no aprendo a enfrentar la crisis de una enfermedad, no sé cómo orar. No sé cómo reprender al diablo para que no me oprima. Porque el diablo lo que quiere es robarte tiempo, plata y que tus emociones y tus sentimientos siempre estén por el piso. Así que usted y yo tenemos que estar preparados para ese tipo de crisis. Hay crisis familiares, pero también hay crisis en nuestra vida. Físicamente hablando, podemos caer enfermo o puede caer alguien cercano a nuestra vida enfermo. Eso lo vivió Agar. Y ella no estaba preparada para eso. ¿Quién puede pensar que un joven a los 17 años puede morir? A ver, levante la mano y piense usted, o dígame usted, ¿ha pensado alguna vez que un joven a los 17 años puede morir? ¿Qué es lo lógico? Que mueran de viejitos, pero a los 17 no es lo normal, pero hay que estar preparados. La cuarta crisis que ella enfrentó está en Génesis capítulo 21, versículo 14. Dice que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo y ella anduvo errante, diga conmigo, errante, por el desierto de Berseba. ¿Qué significa la palabra errante? Significa sin rumbo, sin destino, sin horizonte, no sabía para dónde iba. Podía caminar en círculos y le daba lo mismo, podía ir al norte y le daba lo mismo, le podía ir al sur y le daba lo mismo. Si cogía hacia el oriente daba lo mismo, si cogía hacia el occidente no pasaba absolutamente nada. ¿Cuál era la condición de Agar cuando salió por esa puerta de la casa de Abraham? Era una mujer sin empleo, porque hasta ese día había tenido de una u otra forma pago por lo que hacía, porque ella no dejó de ser esclava, ella no dejó de ser sierva de Sarai. Por eso tenían dominio sobre ella, por eso podían decidir sobre la vida de ella en tiempos difíciles. Se quedó sin empleo. Piense en su vida, usted tiene puede enfrentar eso, quedarse sin empleo. Ella se quedó sin comida. Se quedó sin familia, porque la mandaron sola. No sabemos si en medio de todos esos siervos que llegaron con Abraham de Egipto habían familiares de ella, algún hermano, alguna tía, un pariente, no sabemos. ¿Cómo se fue ella para el desierto? Absolutamente sola, se quedó sin familia. No tenía plata, no tenía comida, tenía un hijo que cuidar. ¿Ha visto situaciones así, crisis así? Que se empieza todo a cerrar y usted empieza a perder como el rumbo, como el horizonte. Agar no tenía ni idea
hacia dónde ir. Agar había sido por muchos años esclava. ¿A dónde podía ir una persona como ella? Con las capacidades, con la educación que podría tener. ¿Qué podría hacer una mujer así? ¿No le ha pasado que usted a veces piensa, pero yo qué puedo hacer si me sacan de mi trabajo a los 55, qué hago? Porque hoy en día uno después de los 40 ya dice, ya estoy viejo, ¿qué voy a hacer si me sacan del trabajo? ¿Qué pasa si el negocio no sale bien? ¿Qué pasa si esto no sale como yo lo espero? Tal vez hoy usted y yo podemos estar enfrentando la misma crisis. No tiene ni idea para dónde va. No sabe cuál es su futuro. No le ve horizonte absolutamente a nada. Lo único que sabe hacer ya no lo puede hacer porque lo sacaron de donde usted lo hacía. Duró 25, 30 años haciendo lo mismo de siempre. Y hoy lo único que usted ve al frente es un desierto. Porque eso era lo que Agar veía con Ismael. Caminaban y caminaban y caminaban. ¿Y qué era lo único que podían ver? El gran desierto de Beerseba. El desierto que conduce de la tierra de Canaán a la tierra de Egipto. ¿No veían más? Puras montañas vacías. Animales salvajes. Situaciones difíciles, adversas. Y usted y yo podemos estar en ese tipo de crisis. Yo lo llamo una crisis existencial, que usted no sabe ni qué es lo que quiere. ¿Será que me caso o no me caso? Ya tengo una edad que parece que no, entonces usted no sabe qué hacer. ¿Será que hago este negocio o no lo hago porque no tengo plata? Estoy sin empleo, estoy sin posibilidades, sin oportunidades. ¿Alguno de ustedes se ha sentido así? Esa crisis existencial, yo para qué estudié eso, yo no sirvo para nada, eso como que no tiene valor, eso como que no tiene fundamento, eso que no sirve para absolutamente nada. Pues permítame decirle que ese tipo de crisis se van a presentar. Crisis de la familia, crisis en nuestras familias por personas enfermas o porque yo me enfermo, pero también van a venir crisis porque no sé a dónde debo ir, no sé qué debo hacer. Van a haber momentos en nuestra vida en donde vamos a tener esta misma circunstancia como Agar. Y la quinta y última crisis a la que tú y yo nos podemos enfrentar en nuestra vida es la crisis de la escasez. Cuando vienen momentos, circunstancias, cambios negativos que afectan nuestra vida en el área financiera. Génesis capítulo 21 versículo 15 dice que cuando se acabó, ¿qué? ¿Qué se acabó? El agua. Entonces dígale al de lado, cuando se acabó el billete, cuando se acabó el dinero, cuando se acabó la herencia, cuando se acabó el trabajo. Va a haber un momento en donde se pueden acabar las cosas, donde la situación no es tan boyante como en otros tiempos. ¿Ha enfrentado crisis financieras? Tal vez hoy sabe cuál es su crisis, está enfrentándose con los acreedores, los deudores. Y la gente lo llama y usted ya no sabe ni qué hacer. ¿Se siente así? ¿Endeudado? Tal vez se quede sin empleo, porque nadie le garantiza que usted va a durar toda la vida en una empresa o la empresa la cerraron. Porque hay unos que creemos que cuando tenemos un contrato indefinido ya nos ganamos la lotería. Y si Dios quiere que esa empresa se acabe, ¿qué va a pasar con tu vida? Porque Dios emplea las crisis para movernos, para sacudirnos, para levantarnos espiritualmente y llevarnos a otro nivel diferente. Porque nosotros como seres humanos tendemos a acomodarnos. Nos gusta la comodidad. Dígale al de lado, me encanta la comodidad. Ahora que está de moda darle contratos a las personas por cierto tiempo, cuando se está acabando el contrato, ¿qué le entra a uno? Crisis. ¿Y si no me renuevan el contrato, qué va a hacer de mí? ¿Y para dónde me voy? ¿Y será que sí me van a contratar? ¿Y será que sí me van a dar la extensión? ¿Será que, y entonces para dónde me voy? Y todo lo que tengo aquí, los proyectos que tenía en mente, ¿qué va a pasar? Puede llegar la crisis financiera, la crisis de la escasez por malos negocios. Tomó malas decisiones en el pasado sin consultarle a Dios y ese camino lo llevó a la destrucción financiera. Usted se puede enfrentar a eso. Puede tomar decisiones erradas comprando cosas, entonces se volvió un comprador compulsivo y producto de esa adicción a las compras, usted puede estar enfrentando hoy escasez. Ay, es que lo que me gano todo es para pagar las deudas del pasado. La Biblia dice que lo que yo siembro es lo que yo estoy cosechando. Entonces usted y yo no estamos exentos. Número 1, a las crisis familiares. Número 2, no estamos exentos a que en nuestra familia nos rechacen, a que en nuestro trabajo nos rechacen, a que en nuestro colegio, en nuestra universidad nos rechacen.
No estamos exentos, ya hay que aprender a enfrentarlo. Número 3, no estamos exentos a caer en una enfermedad o que alguien cercano caiga en una crisis producto de una enfermedad. No estamos exentos. Número 4, a estar como sin rumbo, sin dirección, sin brújula. La brújula se dañó. Y número 5, usted y yo podemos vivir crisis de escasez. A todo esto que acabo de hablar o de mencionar se enfrentó Agar e Ismael. Significa que usted y yo lo podemos también enfrentar en nuestra vida. Ahora, lo importante es revisar cuál fue la actitud de Agar, para que yo pueda revisar hoy si tengo la misma actitud de ella frente a la crisis. ¿Cómo estoy reaccionando yo frente a los momentos difíciles? Piense por un momento, ¿ha atravesado alguna crisis en su vida? Levante la mano, por favor, si ha atravesado alguna crisis. Crisis familiar, crisis financiera, crisis física, crisis de no tener dirección, de no saber para dónde ir. ¿Ha enfrentado? Vuelva y levante la mano otra vez para yo poder hacerle una pregunta. Muy bien, todos la han enfrentado. Ahora, la pregunta que te quiero hacer en esta noche es, ¿cómo la has enfrentado tú? Vamos a ver cómo la enfrentó Agar. ¿Cuál fue la actitud de Agar en los hechos que marcaron momentos difíciles en su vida? Número 1, Agar fue una mujer que huyó siempre del problema. Ella lo que hizo fue, cada vez que se enfrentó a un problema, a una situación difícil, corrió. La primera vez cuando se enfrentó con Sarai, que Sarai le impuso una carga pesada, que la maltrató, ¿qué hizo ella? Salió corriendo, abandonó el trabajo. Y eso es lo que yo le digo a mucha gente, llega aquí, ay, es que usted no sabe, no se imagina, el jefe que yo tengo es terrible. Y yo le digo, tú necesitas el trabajo, vuelve a tu trabajo, porque Dios te está enseñando algo allá. Yo quiero renunciar. Yo le digo, ¿sabes las consecuencias de lo que hay en la decisión de renunciar? Y eso fue lo que el ángel le hizo caer en cuenta a Sarai. ¿Sabes lo que está pasando porque estás renunciando de tu trabajo? Vuelve, porque hay una bendición allá. Y el ángel le dice a Agar que la va a bendecir, que Dios la va a bendecir, que va a levantar una nación poderosa de Ismael. Aunque te parezca duro, aunque te parezca doloroso, no huyas del problema. ¿Y sabe cómo huimos nosotros hoy del problema? Cuando negamos que está pasando la crisis en nuestra vida. Entonces, ¿hay una crisis matrimonial? No, aquí no pasa nada, eso amor mutuo. Mi esposo es espectacular, mi esposa es espectacular. No huya negando lo que está pasando. Usted y yo no podemos negar lo que está pasando. Entonces tiene una crisis financiera, pero por aparentarle a los amigos, sigue montado en la nave de 200 millones y debe todo. O vive en una casa de 500 y lo debe todo. O vive comprando cosas para simularle a sus amigos que usted tiene solvencia. O pasa con sus amigos de paseo. Hay que enfrentar la realidad. No niegue lo que está pasando. Hay personas que por negar la enfermedad se han muerto. Yo no estoy enfermo, yo no estoy enfermo. Y está bien que usted tenga fe, pero a veces Dios nos dice que los médicos también los puso sobre la faz de la tierra para traer sanidad a nuestra vida. A veces Dios opera sobrenaturalmente y nos sana, pero yo tengo que preguntarle a Dios qué es lo que quiere para mi vida. Dios actúa de muchas formas, a veces sobrenaturalmente así o a veces sobrenaturalmente por medio de medios naturales como el hombre. Pero hay gente que se ha muerto porque simplemente niega la enfermedad. Yo no tengo eso y terminó muriéndose. Entonces, ojo, ella huyó del problema. Ahora la pregunta es, ¿usted es de los que huye del problema? Cuando está en crisis sale corriendo y dice, ¡ah! Aquí no pasa nada. Quieto, papito, usted con su hermanito se ama mucho, aquí no hay diferencias. Eso es lo que trataron de disimular Isaac y su esposa Rebeca. Que no había división familiar. Que Esaú y Jacob se amaban profundamente y mire todo lo que pasó. ¿Cuántos años pasaron para que Esaú pudiera perdonar a Jacob? Porque no hubo una persona que enfrentara la crisis. Ojo, no niegue las cosas que está viviendo. Lo segundo, la segunda actitud de Agar. Dice la palabra que ella se aisló, se alejó. No buscó ayuda. En el desierto siempre hay caravanas, si no pregúntele a José el bíblico.
Estaba ahí en medio del desierto y pasó una caravana ¿de qué? De ismaelitas, y lo compraron como esclavo y se lo llevaron para Egipto. La misma ruta. Y llegó a Egipto. Esta mujer no buscó ayuda. No buscó ayuda en primer lugar ¿de quién? De Dios. Se fue a un rinconcito ¿a qué? A no ver morir a su hijo. No buscó la ayuda más importante, la ayuda de Dios. Pensó que era la única que estaba en ese lugar viviendo esa circunstancia difícil de no tener agua. Y por eso no buscó a personas expertas en el desierto. Y por favor, présteme atención a esto. Hay personas que han vivido su desierto y se han convertido en personas expertas pasadesiertos de ese tipo. ¿Cuántos han pasado una crisis financiera? Diga, yo pasé una crisis financiera. Entonces aquí hay expertos que han pasado crisis financieras. Así que si usted el día de mañana tiene una crisis financiera, ¿a quién hay que buscar? A un experto para que nos diga, oiga, ¿cómo salió usted del desierto? Porque esta mujer se estaba muriendo porque no había encontrado un poco de agua. No le preguntó a Dios, no le preguntó a los expertos. Aquí hay personas que han superado crisis matrimoniales. No levante la mano. Levántela sin pena para que yo pueda decir, sí, han pasado crisis matrimoniales. Diga, yo he pasado una crisis matrimonial por A, B, C, W, no importa la razón, pero si usted ha pasado una crisis matrimonial, hoy tiene la autoridad para hablarle a otra pareja de cómo superar una crisis llamada problema matrimonial. Porque tenemos los matrimonios, tenemos crisis todos. Yo creo que todos deberían levantar la mano porque en algún momento hay crisis. Pero uno tiene que decirle a la persona, yo pasé una crisis y te puedo ayudar. Ese es el problema de muchas personas que se quedan en el desierto viendo cómo muere el ser querido o viendo cómo muere el sueño, porque no buscan la ayuda, se aíslan, no le cuentan nada. Yo no le voy a contar al líder que con mi mujer estoy que mejor dicho me dejo. No le cuentan. Y ellos son los que van a tener que cargar la responsabilidad. Hay algunas personas que se sientan a esperar a que la crisis se resuelva. ¿Cuántos han podido pasar desiertos o crisis laborales que han quedado sin trabajo? Y luego Dios les provee. Usted es un experto pasando ese desierto. Yo soy un experto 18 meses sin trabajar. Usted me puede preguntar a mí qué hice para que Dios me diera 2 trabajos después, si quiere. Pero hay gente que se espera, se sienta y espera simplemente a que llegue la hora cero. A ver a qué horas se muere él y a qué horas me muero yo. Y no hacen nada por conseguir un trabajo, no hacen nada por pagar las deudas, no hacen nada por salir de la crisis matrimonial, de la crisis familiar, de la crisis laboral, todo eso. Ella se aisló. Y número 3, dice la palabra que ella se echó a llorar. Ahora, yo no tengo nada en contra de que usted llore, yo soy llorona allá en la intimidad con Dios. Pero el problema de ella fue que se puso a llorar ahí. Dejó al niño y empezó al muchacho, ¡ay, Dios, ¿por qué a mí? ¿Ha escuchado palabras de ese tipo en su boca? ¿Por qué a mí? Yo diezmo, Señor, ¿y por qué me dejas sin trabajo? ¿Por qué a mí? Nadie me entiende. Esto es muy duro, hermano, esto es muy duro. Es que ellos no saben lo que se siente cuando tú eres rechazado por papá y mamá. Si usted ha pasado ese desierto, usted va a decirle, yo te entiendo porque yo también pasé el mismo desierto. Busque a personas que hayan pasado ese desierto. Entonces ella se echó a llorar. ¿Y cuál es el problema cuando tú te echas a llorar sobre tu crisis? Que estás alimentando un espíritu que se llama autoconmiseración. Ay. Y recuerde lo que nos enseñó la pastora Rosalba, las emociones son ventanitas del alma. Entonces cuando te ven llegar a la iglesia, ven al pobre hermano abatido y afligido. ¿Qué te pasa, hermano? Estoy en crisis. Y la más espectacular y la que más me gusta a mí, que me ha pasado a mí, ¿de dónde voy a sacar para pagar esas deudas? ¿De dónde voy a sacar? Y me pongo y empiezo a darle vuelta y dele, ¿de dónde voy a sacar? ¿Y de dónde voy a sacar? Y me pongo de mal genio, irritable, bravucón, nadie me puede hablar. ¿Por qué? Porque ¿de dónde voy a sacar para pagar eso? Eso es echarse a llorar. ¿Cuántos se han echado a llorar? Entonces, ¿cómo enfrentó la crisis Agar? Huyó del problema.
Número 2, se aisló, no buscó ayuda ni de Dios ni de los hombres, de nadie. Y número 3, se echó a llorar. No buscó la solución al problema. Entonces, ¿cómo responder correctamente a los tiempos de crisis? Dígale al de al lado, no siguiendo lo que hizo Agar. Eso sí, téngalo por seguro. Hay que hacer todo lo opuesto a lo que ella hizo. Número 1, si usted quiere enfrentar una crisis familiar, matrimonial, de padres con hijos, de hijos con padres, entre hermanos, una crisis laboral, una crisis financiera, lo primero que usted tiene que hacer es no huir y enfrente lo que está viviendo. Porque cuando usted es consciente de lo que está viviendo, usted va a empezar a tomar las medidas necesarias para corregir lo que usted estaba haciendo equivocadamente. De pronto usted hizo un mal negocio, entonces tiene que pedirle a Dios pagar sus deudas y empezar de nuevo. Pero no huya, no siga siendo ahí una bola de nieve más grande cada vez que usted trate de salir de ese problema. No huya. Agar tenía ese hábito negativo de huir. Cada vez que había un problema, cuando la cosa se ponía difícil, huía. Ay, no, es que ese jefe está exigente. Ay, no, es que no, cosa tan horrible. Yo mejor renuncio. No puede renunciar, dígale al de al lado, prohibido renunciar. Esa es la cómoda, la cómoda. La fácil es renunciar, no puede renunciar. Entre más bravo el toro, mejor sale la corrida. Mejor así, yo aprendí eso. Yo tenía un jefe que era insoportable, pero yo le decía a Ana Milena, me tengo que aguantar. Porque ¿de dónde me voy a conseguir otro trabajo como este? Y me aguanté. Y ahí pasó. No huya, porque Dios le quiere enseñar algo. Debemos cambiar la costumbre de huir por la costumbre de permanecer enfrentando nuestros problemas. Número 2, ¿sabe qué hizo Agar? Se puso a llorar, ¿se acuerda? Ay, ¿por qué yo? Y mientras tanto el pobre Ismael allá muriéndose solo. Allá estaba ya con la lengua afuera y de pronto Ismael hizo algo que usted y yo debemos hacer. Cuando esté así con la lengua afuera a punto de morirse, grítele, alce la voz y llórele a Dios. Dice la palabra que él alzó su voz y lloró, pero no se puso a llorar, ay, me estoy muriendo, sino Dios, ayúdame. Llórale a Dios. Yo cambié eso de dónde voy a sacar para pagar eso y me fui a llorarle a Dios. Y usted viera los milagros que empecé a ver en mi vida. Un día se los contaré, más adelante. Son milagros tremendos. Cuando dejé de lloriquear por mí mismo. Cuando dejé de autoconmiserarme a mí, ay, pobrecito yo, es que qué peso tan grande, Dios, ¿cómo voy a hacer? Y me fui a llorarle ¿a quién? Al único que me puede dar lo que yo necesito, a mi papá. Y me fui a llorarle a Dios y le dije, Dios, ¿de dónde voy a sacar para pagar esto? Y Dios me dijo, tranquilo, yo soy tu papá y voy a proveer para ti. Vaya y llórele a Dios, Dios, ¿cómo voy a hacer para que este hombre cambie? Y Dios le dice, tranquila, yo te voy a ayudar. ¿Cómo voy a hacer que mis hijos se amen? Y Dios te dice, tranquila, yo te voy a ayudar. Lucas capítulo 11, versículo 11 y 12 dice, ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, le voy a hacer una pregunta a los papás. Los que son padres, si sus hijos le piden un pescado, ¿ustedes le dan una serpiente en su lugar? Diga conmigo, no. ¿O si les piden un huevo, le dan un escorpión? Claro que no, diga conmigo, claro que no. Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. Cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. ¿Sabe qué le va a dar el Señor cuando usted llore? Cuando usted vaya a donde Él y diga, Señor, ¿qué voy a hacer? El Señor le va a dar al Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué Dios nos da el Espíritu Santo? Porque el Espíritu de Dios es el que nos guía en lo que vamos a hacer. Él les mostrará las cosas que han de venir. Él los guiará a la verdad. Y Dios dice, ¿quieres orientación? ¿Quieres saber cómo lo vas a resolver? Aquí está el Espíritu Santo. Y con Él lo vamos a responder. Con Él vamos a solucionar nuestros tiempos de crisis. Con Él vamos a pasar los momentos de dificultad. Con el Espíritu Santo vamos a salir del desierto. Porque Agar estaba cansada de darle vueltas al desierto. Pero cuando llegó el Señor, dice la palabra que Dios le abrió los ojos a Agar. Dígale al del lado, le abrió los ojos.
Cuando usted clama al cielo, Dios le dice, yo te abro los ojos, y le dejó ver la fuente de agua. Lo que ella necesitaba lo pudo ver. Por andar lloriqueando, no veía lo que tenía que ver. Pero cuando Ismael dijo, ayúdame, Señor, dice la Biblia que vino el Espíritu Santo, le abrió los ojos a esta mujer y ella vio la fuente de agua que traería salvación. Dios te va a mostrar lo que tienes que hacer por medio de su Santo Espíritu. ¿Y sabe qué es lo impresionante? Que ella salió del desierto de Berseba. Porque la Biblia dice que no dice que se volvieron a estar ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas por el mismo desierto. Dice la palabra de Dios que Ismael se volvió un experto cazador, un hombre ágil con el arco. ¿Y dónde vivía? En otro desierto, ya no en el desierto de Berseba. Vivía en el desierto de Param, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros aprendemos a enfrentar nuestras crisis, vamos a salir del desierto. Dios te va a dar la fuente de ayuda. El agua que tú necesitas, Dios te la va a dar para calmar la sed. Sea una crisis, cualquiera sea de ellas, Dios te va a dar la ayuda. Y vas a pasar de la mano de Dios. Y lo más impresionante es, desierto que tú pases, tus generaciones no las vivirán jamás. Este hombre pasó el desierto de Berseba con su mamá y sus generaciones no volvieron a sufrir en ese lugar. Crisis que tú resuelvas de la mano del Señor, tus generaciones no las volverán a vivir en el nombre de Jesús. Porque Dios, dice la palabra, que hizo maldito a Jesús para que yo fuera una bendición. Y recuerde, yo tengo las bendiciones ¿de quién? De Abraham. Si usted vino ese miércoles hace 15 días, yo tengo las bendiciones de Abraham. Y mi papá me va a bendecir para bien. Bendecido. Ya mis hijos, si yo fui una persona que vivió el desierto que fue una madre soltera, mis hijos o mis hijas no tendrán ese problema. Si yo soy una persona que enfrentó divorcio, mis hijos no enfrentarán ese problema. Si antes enfrentamos una enfermedad como cáncer o cualquiera de estas enfermedades difíciles y dolorosas, nosotros no la vamos a vivir ni nuestros hijos. Porque esa es la bendición de Abraham. No más desiertos, pero depende de mi actitud frente a la crisis. Entonces dígale al de al lado, ¿de quién depende que pases el desierto de Berseba? De ti depende. Dígale al de al lado, de ti depende. De cómo aprendas a enfrentar la crisis. Puedes huir, puedes aislarte, puedes ponerte a llorar. O puedes enfrentar el problema, buscar ayuda y pedirle a Dios que te oriente. Padre, y hoy te pedimos que nos des la actitud correcta frente a nuestros tiempos difíciles en la vida. Reconocemos que cada uno de nosotros va a enfrentar crisis, momentos decisivos de nuestra vida, difíciles, dolorosos, pero hoy te pedimos que nos prepares para esos momentos. Te damos gracias porque cada día o cada desierto que yo pase será un desierto que mis generaciones no pasarán. Señor, hoy reconocemos que durante mi crisis familiar, mi crisis matrimonial, mi crisis financiera, que durante mi crisis laboral, lo que hice fue huir desesperadamente. No enfrenté el problema, no puse la cara, salí corriendo y me aislé de la realidad. Hoy te pido perdón porque en mi ignorancia actué de una manera equivocada. Señor, reconozco que en el desierto no busqué a las personas competentes pasadesiertos. No te busqué a ti y no busqué ayuda en medio de mi dificultad. Hoy lo reconozco y te pido perdón por mi orgullo, por creer que lo puedo solucionar todo solo. Hoy reconozco que hay personas que han vivido antes que yo el mismo tipo de desierto y que tal vez si tengo un corazón enseñable podré aprender de cómo ellos salieron de ese lugar inhóspito y difícil. Reconozco que me he puesto a llorar por mi circunstancia, por mi condición,
Reconozco que la autoconmiseración me ha invadido y yo mismo me pobreteo todo el tiempo. Te pido perdón porque en mis labios han existido expresiones de ¿por qué a mí? Esto es muy duro, nadie me entiende. No sé de dónde voy a sacar para pagar. Yo te pido perdón, Señor, por todos los sentimientos negativos que han venido producto de la autoconmiseración. Perdóname hoy porque me he dejado invadir de esta plaga llamada autoconmiseración. Señor, hoy decido en el nombre de Jesús enfrentar mis problemas, enfrentar la realidad de mi circunstancia, tomar las decisiones que sean necesarias para ajustar mi vida a lo que tu palabra dice. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy clamamos y gemimos y lloramos. Si usted está pasando una crisis en este momento, clame a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Clamamos a ti, gemimos a ti. Señor, aquí están estas deudas. Señor, aquí está esta falta de empleo. Aquí está este matrimonio a punto de acabarse. Aquí está este esposo que se rehúsa a rehacer nuestra relación. Aquí está esta esposa irreverente, esta esposa que también quiere abandonar el hogar. Aquí está, Señor, yo te la presento. Ese hijo que se ha levantado contra su padre, yo te lo presento. Te presento a mi hijo que se ha levantado contra la autoridad. Te presento a mi hija que se ha levantado contra la autoridad. Te presentamos esos compañeros que quieren matonearnos. Te presentamos a esos profesores que nos tienen bronca en la universidad. Te presentamos a esos compañeros que lo único que buscan es nuestro mal. Te presentamos, Señor, a todos nuestros perseguidores y angustiadores. Y te pedimos, Dios, que nos ayudes. Ayúdame, Señor, y envía tu Espíritu Santo para que mis ojos sean abiertos y yo pueda ver la fuente de agua para mi problema. Dime qué puerta tocar, dime cómo resolverlo, cuál es la actitud, cuál es la estrategia que puedo desempeñar para que mi relación mejore, para que mi relación se restaure, para que mis hijos no entren en rebeldía. Muéstrame cuál es la estrategia de tu palabra para mí hoy, Señor. Y que tu Espíritu me guíe a la verdad en el nombre de Jesús. Sobre todo eres Señor, cerca está y reinará con amor. Él es mi escudo, Él es mi fuerza, mi sanado. Y si hay alguien enfermo, dígale: Él es mi sanador. en el silencio Dio vida a estos huesos, me rescató. Él es mi escudo, Él es mi fuerza, mi sanado. Habló en el silencio, dio vida a estos huesos, me rescató. Sí, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús cortamos de nuestra vida toda maldición generacional que cobra sobre nosotros. Todo pecado de nuestros antepasados hoy lo confesamos como nuestro y pedimos perdón, porque tal vez la crisis que hoy estás viviendo es una crisis generacional. Se ha repetido generación tras generación el mismo problema financiero, el mismo divorcio, la misma madre soltera, ese papá irresponsable. Lo mismo se está repitiendo de generación a generación por el pecado de los padres, porque así es la maldición del pecado. Pero hoy, en la autoridad de Jesús, yo confieso el pecado. Tal vez esa enfermedad es una enfermedad generacional. Hoy confesamos el pecado de nuestros antepasados y pedimos perdón en el nombre de Jesús por sus malos hábitos, por sus malas conductas, por su pecado. Hoy pedimos perdón por el adulterio. Hoy pedimos perdón por el divorcio. Hoy pedimos perdón por la mundanalidad en nuestras familias, por los juegos de azar, por ser despilfarradores. En el nombre de Jesús, el Señor me dice que hay muchos que hoy tienen que pedirle perdón al Señor porque sus antepasados perdieron la herencia por andar jugando en casinos, cartas,
Señor, hoy pedimos perdón por esos juegos de azar. Pedimos perdón por despilfarrar la plata comprando cosas que no necesitamos. Hoy te pedimos perdón por botar el dinero con mujeres en trago, en parrandas. Pedimos perdón por el pecado que hemos visto generación tras generación en nuestras familias. Y hoy en la autoridad de Jesús nos levantamos y cortamos toda maldición que se quiere enseñorear de nuestra vida y de nuestra familia. Hoy en el nombre de Jesús yo anulo, cancelo toda maldición generacional que ha venido a mi vida, toda maldición que yo mismo he instaurado en mi propia familia. Hoy la corto en el nombre poderoso de Jesús. Toda enfermedad generacional, toda enfermedad repetitiva se va en el nombre de Jesús. Todo manto de divorcio, todo manto de separación, de infidelidad, hoy se va fuera de nuestra familia en el nombre de Jesús. Hoy toda disputa entre hermanos, pelea entre hermanos, toda disputa entre padres e hijos, hoy se va de nuestra familia en el nombre poderoso de Jesús. Toda maldición que el enemigo puso a nuestro apellido, hoy la corto, la destruyo en el nombre de Jesús. Prohíbo que él se levante a cobrar hoy sobre mi vida, y le recuerdo a Satanás y a sus huestes de maldad que fui comprado con sangre preciosa, la sangre de Jesús. Gracias, Señor. Y ahora nos levantamos y decimos gracias por tu sangre, porque todo lo que reprendí no vuelve más a mi vida en el nombre de Jesús. Todo lo que salió hoy por esa puerta no vuelve más. En el nombre de Jesús se va ese manto de pobreza, se va ese manto de escasez, se va ese manto de hacer malos negocios, de despilfarrar, se va todo manto de falta de empleo en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo suelta las finanzas de nuestra familia, de mi vida, en el nombre de Jesús. Le hablo al diablo con la autoridad que me da diezmar. Y en el nombre de Jesús declaro que Dios mismo reprende al diablo hoy de mis finanzas, que tengo el derecho a buscar un mejor empleo y que Dios me lo va a proveer en el nombre de Jesús, que mis negocios prosperarán en el nombre de Jesús, porque estoy cumpliendo un mandato divino, exaltando lo que es de Dios, entregando los diezmos. Hoy toda maldición que llegó a mi vida por no diezmar, la corto en el nombre de Jesús, pidiendo perdón por no diezmar, pidiendo perdón por robarle a Dios. Hoy el ladrón no tiene derecho sobre mis finanzas en el nombre de Jesús, pero hago un pacto contigo, Señor, de cumplir a cabalidad con mis finanzas. Sanea mis finanzas. Aquí están estas deudas. Señor, yo te pido hoy milagros financieros para que de donde no había ahora empiece a fluir fuentes de dinero para pagar deudas del cielo. En el nombre de Jesús, Padre, bajamos hoy del cielo a la tierra tu riqueza, porque tú eres el dueño del oro y de la plata. Si usted tiene problemas financieros, este es el momento de levantar su mano y decirle: Señor, yo lo creo. Creo que tú vas a pagar mis deudas en el nombre de Jesús, pero yo voy a buscar ayuda. Yo voy a buscar a personas que han pasado este desierto. Yo voy a ponerle la cara a mis acreedores en el nombre de Jesús y voy a decirle: yo les voy a pagar en el nombre de Jesús. Y hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús milagros financieros. Desato los recursos del cielo aquí en la tierra ahora en el nombre de Jesús. Declaro que a tus manos llega provisión sobrenatural en el nombre de Jesús. Pero hoy el Señor dice: hay una condición, que seas fiel.